Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más para poder continuar el estudio que hemos llevado hasta el día de hoy del libro de Hechos. Y le voy a pedir que vayamos a la Biblia juntos en Juan, capítulo 10, versículo 7 al 10, como texto introductorio. Juan, capítulo 10, del versículo 7 al 10. Le recuerdo que ahora sería tocaría el capítulo 13 del libro de Hechos, pero como texto introductorio vamos a estar leyendo Juan capítulo 10, y una vez más le digo, como siempre, tenga su Biblia a la mano. Es un estudio, mi hermano, no se lo olvide. Entonces, Juan capítulo 10, del 7 al 10. Esa es la palabra de Dios. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como le decía, hermanos, estamos en Hechos capítulo 13. Y tal como decía estos textos que acabamos de leer, hermanos, algo que nos aseguró nuestro Señor, primeramente, que la mayoría de nosotros conocemos, es que en el mundo tenéis aflicción. Y ciertamente así es, que el mundo os despreciaría por ser nosotros cristianos. Sin embargo, y como lo acabamos de leer ahorita, también Dios, Jesús, y también a través de las epístolas y las cartas de los apóstoles, varias veces nos advierten de los falsos profetas, de los ataques del enemigo hacia la iglesia. Y si usted ha visto, y como hemos ido por el libro de Hechos, siempre el enemigo se ha levantado de alguna u otra manera contra la iglesia primitiva, la iglesia en el libro de Hechos, ya sea con los fariseos, divisiones dentro de la iglesia, diferentes métodos. Ha habido ataques del enemigo cuando la iglesia estaba en Jerusalén, cuando se inició en Jerusalén. Ha habido ataques del enemigo cuando la iglesia se extendió a Samaria, y de hecho se extendió por un ataque dirigido y permitido por Dios, no se nos olvide, como nos decían de Job. Dios lo permitió, pero sin duda es un ataque del enemigo, y se extendió el evangelio, llegaron a Samaria. Y ahora con la fundación de la primera iglesia cristiana argentina en Antioquía, no iba a ser diferente, mis hermanos. Ahora ha llegado, hermanos, el turno de la expansión de la iglesia hasta lo último de la tierra, por lo cual los ataques del enemigo no serían algo diferente. El reino de las tinieblas presentaría oposición. Una iglesia, hermanos, y es prácticamente lo que se ven en esos primeros 13 versículos, una iglesia sumisa a la voluntad de Dios siempre estará expuesta a la oposición del reino de las tinieblas. Una iglesia sumisa a la voluntad de Dios siempre va a experimentar ataques del enemigo. Entonces, hermanos, vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 1. Y antes de entrar en sí al versículo 1, quiero recordarle ¿qué pasó con Pablo y Bernabé, con Saulo y Bernabé? ¿Dónde habían estado? Acuérdense que primero en Hechos 11, del 27 al 30, había llegado la profecía de Agabo, de que iba a venir una hambruna, y llevaron una ofrenda por manos de Bernabé y Saulo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, de manera que ellos se fueron a Jerusalén. Después, en el capítulo 2, el versículo 25, Bernabé y Pablo regresan de haber dejado esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Pero, y esto es importante recalcar, traen consigo a Juan Marcos. Este es el hermano que escribe el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Entonces lo traen con ellos de regreso a Antioquía. Versículo 1, ahora sí, del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Primero, hermanos, se está hablando aquí de profetas y doctores. ¿A qué se refiere? Profetas, ya se lo había comentado con el ejemplo de Agabo. Profetas son todos aquellos, eran predicadores del Nuevo Testamento, son básicamente predicadores. Lo que los distinguía en ese momento era que a veces recibían revelación nueva de Dios, profecías, tal cual podría ser el significado literal de la palabra.
Pero siempre, hermano, la revelación que venía de parte de Dios a estos profetas, a estos predicadores, siempre eran prácticas. Y un ejemplo, lo que la profecía con Agabo, una hambruna que iba a venir, era algo práctico. Los únicos que recibieron revelación doctrinal fueron los apóstoles. Nadie fuera de ellos recibió revelación doctrinal. De manera, como les repito, predicadores del Nuevo Testamento que en momentos puntuales recibían revelación nueva de parte de Dios, práctica. Entonces eran predicadores, dice el versículo que había en la iglesia de Antioquía, predicadores y doctores, que quiere decir maestros, hermanos, aquí cuando está hablando de predicadores y maestros, está refiriendo a los ancianos, a los pastores que estaban delante de esa iglesia. Unos eran predicadores, otros eran maestros de la palabra, de enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, antes de entrar a ver cada uno de ellos que nos menciona aquí, el versículo 13, quiero recordarle, hermano, que la salvación, hermanos, estaba llegando, ya había llegado, perdón, a los gentiles. Ahora la misión estaba muy clara, que era ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces ellos estaban conscientes de que esa iba a ser el siguiente paso, o la misión a cumplir. Y para ello, Dios preparó obreros, unos para continuar en el ministerio en Antioquía, dirigiendo la iglesia, y otros para servir como misioneros. Entonces, vamos a ver quiénes eran estos que estaban a cargo, estos ancianos, pastores, lo mismo, que estaban a cargo de la iglesia de Antioquía. Primero, Bernabé. Ya lo conocemos a Bernabé, es el mismo Bernabé que ha estado en los capítulos pasados, el que ayudó a Saulo a que lo aceptaran los demás hermanos. Ya lo conocemos muy bien a Bernabé. Pero quiero que vean las características de cada uno de ellos. Bernabé, y eso es muy hermoso de que ver Dios realmente de todas las naciones, de todos, Dios no hace excepción de personas y Dios ha hecho una iglesia de todas las naciones. Bernabé era judío, levita y era originario de la isla de Chipre. De manera que era un sacerdote levita que había sido convertido al cristianismo. Ese es Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Níger significa literalmente negro. Entonces, muy probablemente, hermanos, era un hombre africano o de tez oscura. Lo que se dice, según los estudiosos, hablando de este hermano, de este pastor, es que probablemente venía de Etiopía, la ciudad africana. Consecuencia de la predicación, de la evangelización y la conversión de aquel eunuco que fue alcanzado por Felipe y que después descendió a Etiopía. Se le nombra también a Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad al norte de África. Entonces ya van Bernabé, que era un judío, estaban estos otros dos hermanos, Simón y Lucio, que eran del norte de África. Ahora quiero que ponga especial atención el cuarto, perdón. Manaén, quien había sido criado con Herodes el tetrarca. ¿Quién había sido criado con Herodes el tetrarca? Este hermano, este pastor de la iglesia, este anciano, y con ese puro enunciado, hermanos, podríamos hacer una predicación hermosa del escogimiento y la salvación en Dios. Pero quiero que vea algo. Este hermano se creció en la casa de Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los niños después de que había nacido el Mesías, para tratar de matar al Mesías que había nacido. Este hermano, se crió bajo la casa de él durante ese tiempo. Y toda la familia de Herodes, acuérdense que Herodes no es un nombre, es un título que se heredaba en la familia, como tipo monarquía, se podría verlo de alguna manera. Y toda la familia de Herodes estaba, pues algo tenía en la cabeza, grandemente pecadores, todos ellos. Y Manaén había sido criado en la casa de él. Y no nomás bajo su casa, sino que había sido criado junto con Herodes Antipas. No dice que era su hermano, simplemente dice que se criaron bajo el mismo techo juntos. Herodes Antipas. ¿Quién es Herodes Antipas? Este es Herodes el tetrarca que llama aquí. Este Herodes es el que manda matar a Juan el Bautista. Este Herodes es el que participa en el juicio en contra de Jesús. De manera que este hermano, hermanos,
crece en esta casa grandemente pecadora, bajo todo tenían bastante economía, puestos, gobiernos, sociedad, tenían todo. Pero Manaén fue diferente a todos ellos. En este contexto, mis hermanos, Dios escoge a Manaén. No solo para salvación, que eso ya es hermoso, sino también para el ministerio. Dios lo trae, lo escoge bajo ese contexto, habiendo crecido ahí, Dios lo escoge para salvarlo y para servirle en el ministerio. Tanto Dios como Satanás tienen sus emisarios, tienen sus representantes. Y es hermoso ver cómo Dios, cuando llega Cristo, cuando llega el Evangelio, cuando vienen las nuevas buenas a ese corazón y esa semilla da fruto, no importa el contexto en que haya sido, Dios cambia y cambia de veras. Entonces, este es Manaén, que también conformaba parte de los pastores de la iglesia de Antioquía. Y por último vemos a Saulo, judío, hebreo de hebreos, el que había buscado destruir a la iglesia, se había convertido ahora en el líder de la expansión de la iglesia en el mundo gentil. El que había buscado destruir la iglesia, ahora Dios había cambiado su corazón, lo había ya no nomás salvado, igual que Manaén, sino que lo había traído también para que fuera parte del ministerio. Ahora él, el que buscaba destruir la iglesia, iba a ser el protagonista, hablando terrenalmente, de la expansión de la iglesia al mundo gentil. Ahora, como nota adicional, hermanos, quiero que vea, no hay ninguna mujer en esta lista. No hay ninguna. No hay mujeres en los cargos de ancianos, no hay pastoras, eso no es bíblico, eso no viene en ninguna parte de la Biblia, de manera que únicamente Dios ha dado ese privilegio a los hombres. Y obviamente hay una serie de lista de... se ve en segunda de Timoteo, si no me equivoco, una serie de requisitos para poder anhelar obispado. Entonces ese fue el versículo 1. Nos presentan a la iglesia de Antioquía y quiénes eran los que estaban a cargo de esa iglesia. Versículo 2. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. La palabra ahí, hermanos, ministrando pues estos al Señor, la palabra ministrando describe literalmente, mis hermanos, el servicio sacerdotal, haciendo referencia. El servicio sacerdotal se refiere a aquel servicio, aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando entraban, y usted sabe todo el proceso del tabernáculo, para ofrecer ofrenda a Jehová. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? De que haga referencia a eso. Bueno, hermanos, que predicar, evangelizar y la enseñanza de la palabra, la oración, es también un acto de adoración a Dios. Cuando usted predica, cuando usted evangeliza, cuando usted enseña la palabra, la oración misma es un acto de adoración a Dios. Y debemos tenerlo siempre en mente, hermanos. Es algo, para ser sincero, es algo nuevo que aprendí yo con esto, con el libro de Hechos. Es un acto, el simple hecho de predicar es un acto de adoración a Dios. Ahora quiero que observe bien, ministrando pues estos al Señor, sirviéndole a Dios, al Señor. Pero es obvio que terrenalmente hablando, a los que le estaban sirviendo era la iglesia. Así, terrenalmente hablando, era la iglesia. Enseñaban a la iglesia, predicaban a la iglesia. Pero hermanos, cuando servimos a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. Cuando servimos a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. No se nos olvide eso, porque va a ser importante en el desarrollo. Y luego, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No se sabe, de alguna manera se lo reveló, no se sabe cómo. Pero su previa oración y ayuno los hizo sensibles a la voluntad de Dios. Si no somos, hermanos, una iglesia o aquellos que están enfrente de la iglesia
si no se esfuerzan en la oración, si no hay oración, si no hay ayuno, si no hay búsqueda de la palabra, entonces no vamos a estar sensibles a la voluntad de Dios. Pero ellos estaban. Y luego dice Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios escoge, decía el comentarista, Dios escoge para más ministración, más servicio, a quienes ya le están sirviendo de manera activa. No es probable que tome de la estantería a cristianos ociosos, los desempolve y les confíe un trabajo importante. Dios, mis hermanos, no necesita a nadie para llevar su obra a cabo, porque Él es Dios. Porque Él aún de las piedras puede levantar predicadores. A un burro lo hizo hablar. Pero Dios, hermanos, sí llama a obreros activos, llama a obreros que están activos en la obra para servir más y de maneras más especiales. Fíjense muy bien, Dios no escoge para más servicio a quienes ya le están sirviendo. Perdón, Dios escoge para más servicio a quienes ya le están sirviendo de manera activa. A quienes ya le están sirviendo de manera activa. Bernabé y Saulo, mis hermanos, habían sido previamente preparados por Dios. Ellos ya habían sido previamente preparados por Dios. ¿Cómo? Bernabé tardó tiempo, más o menos alrededor de 3 años, en ir a la iglesia en Antioquía y empezar a hacerse cargo de la iglesia. Saulo se había ido por bastante tiempo, alrededor de 8 años, se había ido, y él, como lo dice en una de sus epístolas, recibió enseñanza, dirección directamente de Jesús. Habían sido preparados previamente por Dios. Después Dios los manda a iniciar la iglesia de Antioquía, y ahora los llamaría a ser los pioneros en la expansión del evangelio. Eran hombres, Bernabé y Saulo, que estaban activos ya en la obra del Señor. Y ahora Dios los llama, primero los llamó a la iglesia de Antioquía y ahora para ser misioneros. Mis hermanos, varones, jóvenes, damas, todos, yo le quiero preguntar algo. ¿Es usted un cristiano activo en la obra? ¿O está lleno de polvo en la estantería? ¿Cómo es que usted está involucrado en la obra en la iglesia local? ¿Cómo es que usted, si usted me dice que está activo, cómo es que usted está involucrado en la obra de la iglesia local? Tanto Saulo como Bernabé estaban sirviendo a una iglesia, pertenecían a una iglesia local. Bernabé, mis hermanos, ¿cómo inició Bernabé sirviendo? Es ese hombre piadoso, dadivoso, que se nos describe, que se nos habla antes de hablarnos de Ananías y Zafira. Bernabé empezó vendió sus bienes y los puso a los pies de los apóstoles, dando ofrendas económicas, por decirlo de alguna manera, a los apóstoles. Así empezó Bernabé. Y después Dios poco a poco lo va llamando hasta ser pastor de la iglesia de Antioquía y ahora ser misionero para la expansión del evangelio. Mis hermanos, no queramos saltar de la silla al púlpito, porque así no es, así no funciona. Bernabé desde tiempo antes, estaba sirviendo en la obra. No en los púlpitos, no predicando, no enseñando, empezó ayudando a la iglesia, dando ofrendas, tan sencillo como eso. Y no estoy diciendo que dé ofrenda para que se gane el púlpito, así no funciona, no se equivoque. Sino que Bernabé empieza desde abajo, por decirlo de alguna manera. Hermanos, no hay servicio pequeño delante de Dios. No hay servicio pequeño. A veces desprecian cosas tan sencillas en la obra del Señor, de hasta acomodar las sillas, o hasta hacer el aseo, o hasta cortar el zacate de enfrente de la iglesia para que se vea mejor. Desprecian tanto y no quieren eso. Y cuando reúnen a los varones, o cuando reúnen a quien me quiera poner enfrente para hacerlo, no están, son pocos los que están ahí.
Pero hermanos, si no empezamos así, amando la obra desde abajo, hermanos, tampoco la va a amar cuando llegue a un púlpito. Porque aquellos que quieren brincar de la silla al púlpito se aman a sí mismos, quieren que los vean. A Bernabé no le importó eso, ni a Saulo, ni a Pablo. Hermanos, una manera de prepararnos, porque vea esto, Bernabé y Saulo fueron preparados desde antes de llegar al ministerio que estaban en Antioquía y que iban a estar como misioneros. Y una manera de prepararnos es buscando conocer más a Dios. Una manera de prepararnos como varones, y especialmente a los varones. Una manera de prepararnos más es buscando conocer a Dios. Ya se nos habló el martes del instituto, hermanos. Mis hermanos varones, jóvenes también, varones. No hay llamado más grande. No hay llamado más grande, ni ingeniero, ni doctor, ni lo que me ponga enfrente, que a que Dios te llame a servir en un ministerio en especial. Predicador, evangelista, pastor. ¿Cómo nos estamos preparando para el llamado que Dios pueda tener para nosotros? ¿Cómo nos estamos preparando? Y haciendo a un lado los ministerios que son hermosos, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Ahí está el instituto, mis hermanos. Gratis. Y ahora de dos modalidades, tanto presencial como online. Servir. Para servirle a Dios hay que sacrificar lo terrenal. Hay que sacrificar lo terrenal. El problema es que no muchos quieren sacrificar eso. Jóvenes, podrán estar preocupados muchos por su carrera, por su escuela, por qué van a hacer en el futuro, pero ¿qué estás sembrando para allá? Para la vida eterna. ¿Qué estás sembrando aquí? Para la vida eterna. Y no estoy hablando de economía, bueno, lo mismo estoy hablando de eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque cuando estés delante de Dios, van a ser probados todas tus obras. Y todo lo que fue, ojalá es que se va a quemar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿En qué estás gastando tu vida ahorita? Desperdiciando muy probablemente tu vida en tonterías banales. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera te estás preparando para el llamado que Dios pueda tener para ti? ¿De qué manera te estás preparando para ser un embajador de Cristo? Para dar defensa de la fe, como dice Judas. ¿De qué manera te estás preparando? ¿O eres simplemente un espectador más? Uno más a la silla, que ve cómo Dios levanta a otros jóvenes o otros varones, y tú sigues sentado 5, 10, 15, 20 años y sigues en la misma silla. No, hermanos. Otra manera de prepararnos es forjar un correcto carácter, porque no simplemente basta con tener conocimiento intelectual, sino que hay que tener el carácter para llevar el evangelio a los demás, para llevar el evangelio al mundo. Y ese carácter se forja en el esfuerzo de una vida de oración y ayuno. Esfuerzo, no te estoy diciendo que seas perfecto, esfuerzo en levantarte a orar, esfuerzo en ayunar, que te quedas dormido, que no pudiste ayunar. Sigue adelante, pero esfuérzate, que Dios de perdida vea que te estás esforzando, que te quedas dormido de rodillas, que Dios vea que te estás esforzando, y no para que te ganes algo, porque en sí no es por nuestras obras, pero hay cierta responsabilidad de nosotros en el llamado que Dios tiene. Dios no va a llamar, como lo decía el comentarista, Dios no va a llamar a un cristiano que está en el estante, que no se ha preparado, que no ha buscado conocerlo. Dios no lo va a llamar. Hay cierta responsabilidad de nosotros. Romanos 10, capítulo 14 y 15. ¿Cómo pues? Una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán, hermanos? ¿Cómo van a ser alcanzados todas aquellas personas que faltan todavía si no hay predicadores, si no hay quien les predique? Y dice Cristo, cuán hermoso es el andar de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No es cuán hermoso es el andar de aquellos que estudian la mejor carrera, de aquellos que se gradúan de la mejor universidad. No es qué hermoso es el andar de aquellos que tienen el mejor materialismo, la mejor casa, el mejor carro. No, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A la verdad, como dice el texto bíblico, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios llama, pero nuestra responsabilidad es estar activos y dispuestos para su llamado. Dios, y otra enseñanza que extraemos del versículo 2, Dios es quien soberanamente escoge a sus obreros y los llama al ministerio. Dios es quien soberanamente escoge a sus obreros y los llama al ministerio. A Pablo y Bernabé no los escogió la iglesia. Y aquellos que estaban de pastores, o ancianos, predicadores o maestros de la palabra, no los escogió la iglesia. Siempre y cuando sea una iglesia bíblica. No los escogió la iglesia. Los escogió Dios, los puso Dios. Aunque le guste, aunque no le caigan bien, aunque sí le caigan bien, no me importa, Dios los puso. No los escogió la iglesia para que salieran al campo misionero. De hecho, si usted recuerda, si ha visto las demás predicaciones y la ha estudiado, lo que hemos llevado hasta ahorita, Bernabé y Pablo y Saulo fueron los fundadores de la iglesia de Antioquía. Fueron los primeros en enseñar ese alimento espiritual a aquellos nuevos creyentes. Ellos fueron los primeros. Ellos fueron los que fundaron la iglesia. De ellos aprendieron. De manera que para la iglesia hubieran sido los últimos en que hubieran pensado en que se fueran de la iglesia. ¿Cómo se va a ir el pastor? ¿Cómo se va a ir el hermano? ¿Qué va a pasar? No, fueron los últimos en que la iglesia hubiera podido pensar. Pablo y Bernabé, ni ellos mismos se ofrecieron. Estaban esperando en Dios. Estaban esperando en Dios a que Dios diera a conocer su voluntad. Porque como le repetí ahorita al principio, la iglesia estaba consciente de cuál era el siguiente paso: extender el evangelio. Pero no se movieron hasta que Dios dio a conocer su voluntad. A veces falta mucho eso, hermanos. Esperar en Dios, a que Dios revele su voluntad. Nos guste o no nos guste esperar. Porque si usted ha visto en el estudio que hemos llevado, siempre ha sido Dios, su Espíritu, quien ha inaugurado cada una de las etapas de la iglesia. Cada decisión fue consultada a Dios. Pentecostés fue Dios quien decidió primero en el aposento alto y después empezó la iglesia. Samaria, llegó Pedro, descendió el Espíritu Santo y empezó la iglesia. Gentiles, llegó Pedro también, descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio, empezó la iglesia. Siempre fue Dios quien inauguró cada una de las etapas de la iglesia. Entonces, versículo 3. Una vez que el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra la cual los he llamado, no les dice a qué, les dice: apartádmelos. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado, llorado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Una vez ayunado, llorado, otra vez, una vez ayunado, llorado. Entonces procedieron y no se dejaron llevar por sus sentimientos ni emociones. Buscaron la voluntad de Dios, que fuera la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios. Y aunque les iba a doler, y ahorita lo vamos a ver, dice, los despidieron. La palabra literalmente ahí dice, los dejaron ir. Se desprendieron de ellos.
Era una difícil decisión para la iglesia, para Pablo, para Bernabé. En sus mentes se puede haber cruzado qué va a pasar con la iglesia. Se van a ir los hermanos, va a haber división en la iglesia. Como les decía ahorita, fueron los fundadores ellos. Y ellos mismos fueron los que tuvieron que partir de la iglesia. La iglesia se quedó sin sus principales líderes. Qué gran problema en la actualidad. Porque muchos siguen al hombre y no siguen a Dios. Siguen al hombre que está en el púlpito cada domingo, pero no están siguiendo a Dios. Vienen a la iglesia para cumplir con el hombre que está en el púlpito y no por agradar a Dios. Cumplen con ir a evangelizar porque los vea el pastor, pero no para agradar a Dios. Y la mayoría de cristianos el día de hoy siguen nuestra idolatría a los santos, a los pedazos de yeso. Ahora lo cambiamos al hombre. Hacemos idolatría al hombre. Por eso muchos desertan cuando hay un cambio, como lo estaba viendo en la iglesia de Antioquía, un cambio de líderes. Pablo y Bernabé salen, tienen que salir, y ahora se quedan nomás 3. Ellos no habían sido fundadores de la iglesia, ellos no estuvieron al principio de la iglesia como maestros. Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los puso enfrente, y ahora la iglesia se queda con ellos, les gustara o no les gustara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia de Antioquía? A pesar de que fue una decisión difícil, era una iglesia que estaba sumisa a la voluntad de Dios por medio de sus pastores, a la voluntad de Dios que había sido revelada por medio de sus pastores. ¿Qué pasó con la iglesia de Antioquía después de que se fueron sus principales líderes? ¿Se dividió la iglesia? ¿Se destruyó la iglesia? Para la gloria de Dios, no se destruyó. La iglesia de Antioquía continuó siendo por el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana la iglesia más importante en la consumación de viajes misioneros. Siguió siendo la iglesia principal, el eje de las iglesias que se estaban formando en el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana. Y aún la historia nos ha revelado que en esa ciudad pagana donde estaban, todavía se expandieron más. Se han encontrado alrededor de 20 iglesias procedentes de la iglesia madre en Antioquía. No se dividió, ni desertaron, ni se fueron. Continuaron firmes en la palabra de Dios y aún se extendieron. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Yo no sé usted de dónde me esté viendo. Hay algunos que nos ven de diferentes iglesias. No sé si ha pasado usted por algo parecido. No lo sé. No sé cómo ha reaccionado su iglesia que ha pasado por algo parecido. Pero escudriñemos. Porque tal vez hubo murmuraciones. No estoy diciendo que no. Tal vez hubo murmuraciones. Lo hermoso. Murmure. Y estos que se afanan por murmurar, que murmuren todo lo que quieran. Que traten de crear divisiones todo lo que quieran. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque esos que murmuran, esos que tratan de dividir, al rato Dios los saca. Porque Dios es que va a separar el trigo de la cizaña. Y no aguantan mucho, se van. Dice, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Nos enseña, hermanos, la importancia de orar por todos aquellos que sirven en la iglesia, principalmente pastor y ancianos de la iglesia. Oremos y estemos constantemente orando por ellos también. Versículo 4. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Cipro o Chipre, lo mismo. Quiero que vea el primer enunciado. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo. El versículo 3 da a entender que la iglesia
los despidió, la iglesia los mandó, los dejó ir. Pero el versículo 4 dice, enviados así por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién los envió? El Espíritu Santo a la iglesia. Fueron enviados por el Espíritu Santo por medio de la iglesia local a la que pertenecían. Y esta fue la misma, la iglesia de Antioquía, la iglesia local a la que Pablo pertenecía, fue la misma que auspició los demás viajes de Pablo, la cual, después de sus viajes que hacía Pablo misioneros, siempre regresaba por algún tiempo a su iglesia local. Hechos capítulo 15, versículo 30 en adelante, capítulo 18, versículos 22 y 23. ¿A qué voy con esto? Llévese esto bien aquí en la cabeza. No existen los llaneros solitarios. No existen los llaneros solitarios en la obra del Señor. No existe tal cosa como servir a Jesús y no pertenecer a ninguna iglesia local. No existe. Aquellos que se dicen estar sirviendo a Dios, yo tengo el ministerio de no sé qué, ¿a qué iglesia pertenece? No, a ninguna, yo vengo solo porque Jesús está en todos lados. No, está mal, no es bíblico, no existe. No existe, porque no puedes servir a Jesús y no estás sirviendo a la iglesia. Para servir a Jesús tienes que estar sirviendo a la iglesia. Porque servir a la iglesia es servir a Jesús. Así como Jesús dijo, quien persigue, o cuando lo vimos con Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Quien persigue a la iglesia persigue a Jesús. Quien le sirve a la iglesia, le sirve a Jesús. No es concebible a alguien que le esté sirviendo a Jesús y no pertenezca a ninguna iglesia local. El que no le sirve a la iglesia no le sirve a Jesús. No existe el yo me voy por mi lado y la iglesia por otro. Discúlpeme, pero si usted ha hecho eso, está en lo erróneo, está en lo incorrecto. No está siendo bíblico. No está siendo bíblico que usted se vaya por su lado y hay que la iglesia diga lo que quiera, yo me voy por mi lado. No, hermano. Porque Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo con la aprobación y por medio de la iglesia local. Oraron. ¿Quiénes? Todos. Los pastores y los ancianos, y le aseguro que también pusieron a orar toda la iglesia. Y después de que ya ayunando y orando, ahora sí recibió la confirmación, la iglesia impuso las manos sobre ellos y los mandaron con la aprobación de la iglesia. Y aún Pablo fue sumiso a la iglesia porque siempre regresaba después de sus viajes misioneros. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado en ser selectivos. Aquí sí voy porque me gusta, acá no voy porque no me gusta. Y ahí la iglesia que ande por donde quiera, yo me voy por mi lado. Si usted pertenece a una iglesia local, o si considera que pertenece a una iglesia local, debe de seguir, debe de apoyar todas las obras que se inicien con esta iglesia local, siempre y cuando ya sabemos que vaya conforme a la voluntad de Dios. Entonces, escudriñemos eso, hermanos, y que no seamos selectivos en qué se sirvo y en qué no sirvo. O en irnos por mi lado, diciendo que servimos a Jesús, si la iglesia no lo aprueba y no nos envía, estamos yendo en lo incorrecto a la Biblia, a lo que ha dicho nuestro Señor Jesús. De manera que Pablo, Bernabé, la iglesia en sí mismo estaba siendo sumisa a la voluntad de Dios. A pesar del el dolor emocional, el dolor sentimental, que obviamente hubo, fueron sumisos a la voluntad de Dios. Y una iglesia sumisa a la voluntad de Dios, y más la obra que Dios los llamó a expandir el evangelio como misioneros, siempre va a presentar oposición de parte del enemigo. Nunca el enemigo se va a quedar de brazos cruzados cuando ve que los obreros están trabajando. Nunca. Versículo 4 al 5. Otra vez el 4. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Quiero que veamos un poquito de contexto histórico de lo que está pasando. A partir de aquí, hermanos, en el libro de Hechos, vamos a ver muchos los viajes misioneros de Pablo. Y va a ver que en diferentes ciudades gentiles, siempre, la mayoría de ellas, hay sinagogas de judíos, hay asentamientos judíos.
Estos judíos son el remanente o los que fueron exiliados tanto en el reino del norte como en el reino del sur, en Babilonia, y todos, creo que si no me equivoco, se llaman judíos helenistas, judíos que ya no viven en su patria, pero están esparcidos por el resto del mundo. De manera que Pablo, cada vez que se topaba que llegaba a una ciudad, buscaba una sinagoga judía, y siempre, él hizo costumbre de siempre llegar primero a una sinagoga judía a predicarles el evangelio. Siempre, y eso es costumbre, y lo vamos a ver de aquí en adelante con los viajes de Pablo. Era una costumbre que él tomó. Y también, dice el versículo 5, que tenían de ayudante, tenían también a Juan en el ministerio. La versión 1960 dice, tenían también a Juan de ayudante. Este es el Juan Marcos, que se trajeron desde Jerusalén a Antioquía, y ahora se lo están trayendo como ayudante al primer viaje misionero de Pablo. Versículo 6. Ya habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Primero, estaban en Chipre, hermanos, no se le olvide. Estaban en Chipre. Ya habiendo atravesado toda la isla, Chipre era una isla, es una isla, llegaron hasta Pafos, era una ciudad costera de la isla de Chipre. Y esta ciudad de Pafos, para que vea dónde Dios los manda a predicar, era un gran centro de adoración a la diosa con D minúscula, Afrodita o Venus. De manera que era una ciudad de gran inmoralidad sexual. Mago, ya cuando dice mago, había un hombre mago, no siempre tiene mala connotación, porque vemos a los reyes magos, entonces no siempre se tenía esa mala connotación de la palabra mago. Pero en este caso, sí se refiere, o lo llaman mago, con una mala connotación. ¿Cuál es esa connotación? Practicantes de magia, ¿sí? Cosas oscuras y todo ese tipo de cosas satánicas. Y además de mago, era falso profeta judío, era judío, y tenía de nombre Bar Jesús, que irónicamente Bar Jesús significa hijo de salvación. Y estaba bastante cegado. Versículo 7. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Estaba este Bar Jesús, este falso profeta, este mago, estaba con el procónsul. Estaba con el procónsul, era un gobernador civil, ¿sí? Y así es como se mueve Satanás, hermanos. Al final, así es como se mueve Satanás, tratando de influir a quienes gobiernan. Siempre va a ver usted que Satanás trata de influir a aquellos que están delante de las naciones gobernando. Y la nueva versión internacional dice que era un hombre, hablando del procónsul de Sergio Paulo, era un varón inteligente. O sea, era una persona culta, era una persona estudiada, no era alguien sin conocimiento, era una persona estudiada. Y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba el procónsul oír la palabra de Dios. Y ya sabemos, como lo hemos visto desde Cornelio, que si alguien tiene el deseo por oír la palabra de Dios, era porque Dios había puesto ese sentir. Había empezado a trabajar esa obra con el procónsul. Versículo 8. Mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Elimas era el nombre, era otro nombre, es el mismo Jesús, es la misma persona, pero Elimas era ese nombre con el que era conocido en la corte de Sergio Paulo. Y lo que trataba de hacer era apartar de la fe al procónsul. O sea, cuando llega Bernabé y Pablo a Pafos y empiezan a predicar el evangelio, y este procónsul los trae para escuchar la palabra, este falso profeta empieza a sentir amenazado porque le van a quitar su fuente económica, su fuente de a quien trataba de influir, a este gobernante. Se sintió amenazado, se vio amenazado. Mis hermanos, cuatro cosas.
de que debemos de ser conscientes. Número 1, llevar el evangelio, las buenas nuevas, implica una guerra abierta contra las fuerzas infernales. Siempre habrá oposición. Satanás también tiene sus propios emisarios y Bar Jesús era uno de ellos. No se espere un camino de flores al llevar el evangelio, porque no es así. Y Bar Jesús fue el primero en ponérseles de frente y tratar de apartar de la fe al procónsul. No describe bien cómo, pero ese era su objetivo. Y siempre, hermanos, cuando llevamos el evangelio a nuestros familiares o a quien sea, siempre va a haber oposición de Satanás. Siempre Satanás va a enviar a sus emisarios para tratar de apartarlos de la fe, aquellos que evangelizamos. Número 2, llevar el evangelio es una lucha contra la verdad. Contra la verdad. Decía un predicador, la lucha no es una resistencia física, no es una pelea física, sino que fue una lucha de ideas. Todo es una lucha en contra de la verdad. La ideología de género, el aborto, las escuelas, la televisión, internet, en todas ellas Satanás ha tratado y lo ha hecho metiendo doctrinas de demonios. Hermano, si usted se fija, la batalla o lo que Satanás trata de hacer es quitar la verdad de Dios y poner su falsa verdad. Todo siempre va a ser una lucha de verdades. Satanás siempre ha tratado de opacar a Dios y quitar todos sus principios de Dios. Y el claro ejemplo de eso es Estados Unidos. Que ahora, y todo el mundo en general, no nomás Estados Unidos, Satanás lo que ha hecho es metiendo sus nuevas falsas verdades con sus ideologías de género, con todas las tonterías que se han metido tanto en la escuela, en televisión, en internet. Siempre somos bombardeados con doctrinas de demonios, porque todas esas tonterías del homosexualismo y tantas otras cosas que trata de meter el enemigo, el aborto, todas esas son doctrinas de demonios. La batalla desde el principio de Satanás, en contra de todo lo que es Dios y todo lo que ha hecho. Esa ha sido la batalla desde el principio de Satanás, contra Dios y todo lo que Dios ha hecho. Y también, muchas veces, hermanos, esto se infiltra dentro de la misma iglesia. Y por tiempo no voy a citar 2 de Pedro, capítulo 2, pero les recomiendo que lo lea, acerca de una advertencia de los falsos profetas. Y a veces, hermanos, esas doctrinas de demonios se meten por aquellos que saben cuál es la verdad, pero no la predican, no la exponen, y al contrario de eso, predican sus mentiras y sus doctrinas demoníacas. Ese capítulo 2 termina diciendo, es como el perro que se vuelve a su vómito, como el puerco que vuelve al seno, al lodo. Esos son los falsos profetas. Número 3, los ataques no solo vendrán del exterior, hermanos. En este caso fue Bar Jesús en contra de Saulo y Bernabé, contra la verdad del evangelio, sino también del interior. También hay ataques desde el interior de la iglesia. Y aquí lo subo. ¿Cuál fue? Juan, Marcos. Hechos 13:13. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Marcos desertó, se fue. No se sabe bien por qué, no se sabe el motivo, pero desertó, se fue, los dejó. Mira, ¿y eso qué tiene, hermano? Eso después ocasiona una pelea entre Bernabé y Pablo. ¿Qué equipo era? Porque Pablo, muy fuerte, muy tosco, muy firme para hablar la palabra, y Bernabé era muy consolador, amoroso. Era un gran equipo. Y el que Marcos se fuera, los dividió. Hubo pelea entre ellos dos. No se le olvide, número 4, que este también es el objetivo de Satanás con los cristianos: tratar de apartarlos de la fe. Satanás siempre va a tratar de que usted y yo nos apartemos de la fe. Sin embargo, ¿qué pasó con Bar Jesús? Versículo 9 al 11. Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, la primera vez que se le nombra Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, hermanos, es necesario estar llenos del Espíritu Santo para poder afrontar a los profetas. No fue un celo carnal lo que salió de Pablo porque estaba lleno del Espíritu Santo, fue un celo espiritual, fue un celo por la verdad de Dios, por el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, sin Cristo nada podemos hacer, y no podemos ir a afrontar un falso profeta o a quien sea que quiera opacar la verdad de Dios, no andando llenos del Espíritu Santo, andando carnales. Lo que va a salir es más carnalidad. Pablo lo invadió un verdadero celo santo y no su carne, hermanos. Y quiero que vea cómo Pablo reprende a un falso profeta, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Yo me pregunto, todas esas iglesias cristianas, como nos relataban el martes, que dicen, no juzguéis, ten amor por ellos, no prediques en contra del pecado. Pues yo no sé qué le diría Pablo a ellos. No. Pablo no tendría cabida en esas iglesias. No prediques en contra del pecado, no los desanimes. Hermanos, si algo se debe hacer desde un púlpito es predicar en contra del pecado. En contra del pecado. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Bar Jesús lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Y sí, hermano, cuando usted estaba lejos de Dios, y esto lo puede aprender aquí, y es cierto, cuando usted y yo estamos lejos de Dios, éramos hijos del diablo, no hay de otra. Juan 8:44, vosotros, Jesús hablando a los fariseos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Se da cuenta? La pelea, la lucha siempre es en contra de la verdad. Siempre es por defender la verdad. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan 3:10. En esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otra. O hijo de Dios o hijo del diablo. No hay más. No hay en medio. ¿En qué se diferencia el hijo de Dios y el hijo del diablo? Cualquiera que no hace justicia y el que no ama a su hermano es un hijo del diablo. Aunque se oiga duro, feo, fuerte, como quiera ponerlo, así dice la Biblia. Así dice Dios. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí no hace justicia se refiere a una vida en santidad, acatando las leyes de Dios. No hay más. Pablo está escribiendo a todo aquel que está lejos de Cristo. Esa es la situación de todos aquellos que están lejos de Cristo. Esto jamás lo va a vivir en una iglesia de esas que predican un evangelio light, un evangelio diluido. Jamás va a oír este texto. Jamás va a oír que hablen así a sus oyentes. Jamás. Yo, sin embargo, le digo que si usted está lejos de Dios, pues usted está lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo y es enemigo de toda justicia. Porque ese es el corazón humano. Ese es el corazón que todos los humanos tienen. No me importa lo bueno que sea moralmente, delante de Dios, todos somos podrida llaga. La ceguera en Bar Jesús fue una ceguera temporal. Fue un acto de misericordia de Dios. Pero esto, su ceguera, solo mostraba la realidad, su realidad espiritual, porque era ciego. Bar Jesús era ciego de la verdad de Dios. Esta es la condición de todo incrédulo. Romanos 8:28 es un texto que les encanta a todo el mundo.
Les gusta citarlo en aquellas iglesias light, como le comento. Pero la mayoría de esas iglesias, y aún iglesias cristianas de sana doctrina, la mayoría no son. Por tanto, adjudiques el término hijo del diablo, que es bíblico. Todos aquellos que están lejos de Cristo, y si tú estás oyendo esto y no estás reconciliado con Dios, vives una vida de pecado en tus deleites, déjame decirte que todas las cosas van a obrar para mal en tu vida. Que todas las cosas van a obrar para mal. Que Dios no está contigo, por tanto todos van a estar en contra de ti. Que Dios no te ha otorgado su perdón. Que estás condenado. Que toda tribulación, toda angustia, todo cuchillo va a venir sobre ti. Y vas a reaccionar igual como todo aquel que está lejos de Cristo, sin esperanza, sin Dios. Todo te aparta del amor de Cristo. Tu propio corazón te aparta del amor de Cristo. Sin embargo, Dios es bueno, es muy bueno. Y Dios es amor. Y a pesar de ser quienes somos y tener el corazón de como lo tenemos, sucio, podrido en pecado, Dios mandó a su Hijo. Por amor a ti. A pesar, no es Dios mandó a su Hijo así tal cual como eres tú. No, Dios mandó a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, a pesar de cómo eres y a pesar de cómo era yo. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este procónsul, este hermano en Cristo ahora, no creyó por ver el milagro. Muchos quieren el milagro. Los fariseos querían señales. Muchos quieren el milagrito. Vienen a la iglesia por su milagrito. Pero el milagrito no nos va a salvar. Creyó. ¿Pero por qué creyó? Versículo 12. Maravillado. ¿De qué? Del milagro. De la doctrina del Señor. ¿Se entiende? Del evangelio. De las buenas nuevas. De que Cristo murió en la cruz. Muy probablemente, y así fue, Pablo y Bernabé predicaron el evangelio a este procónsul que estaba ahí. Hermanos, no son los milagros los que salvan, no, es el evangelio de que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que Él descendió, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es igual que tú y que yo. Y hallado en esa condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió Cristo en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, porque para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Es la única religión de todas las que te vas a encontrar que habla de salvación por gracia. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ninguna obra, no tienes que irte de rodillas, no tienes que dar una ofrenda económica, no tienes que hacer nada de eso, es por gracia. Creyendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz por ti, reconociendo que eres pecador, arrepintiéndote de tus pecados. Es la única religión que habla de salvación. Es la única religión, ni el catolicismo, ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, somos los únicos que hablamos de salvación. Todos los demás es para purificación del alma, para que puedas ganarte tus puntitos al cielo. No, somos los únicos que te decimos, estás perdido, no tienes paz, y tú lo sabes. Y tú lo sabes. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. El mundo, mis hermanos, no necesita mercadotecnia mundana. No necesita eso. El mundo lo que necesita es escuchar el evangelio, la palabra de Dios, a Cristo mismo. Romanos 10:14. Lo leíamos ahorita. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense muy bien, hermanos, ahí esa pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Una cosa es que me cuenten de Jesús,
Pero el versículo literalmente lo que está diciendo ahí en esa pregunta es: ¿cómo creerán a quien no han oído? Son dos cosas muy diferentes. Que me hablen de alguien, que me hablen de Jesús. Y otra cosa muy diferente es que Jesús me hable. Muchos en las iglesias cristianas han oído hablar de Jesús, y probablemente tú también has oído hablar de Jesús. Mi pregunta para ti es: ¿ha Jesús te ha hablado a ti de manera personal? ¿Has oído tú la voz de Cristo? Porque las ovejas de Cristo oyen su voz y éstas le siguen. Tú lo que necesitas no es solo oír de Cristo, sino oír a Cristo. No es solo que te hablen de Dios, sino que Dios te llame. No que aceptes a Cristo en tu corazón, sino que Él te acepte y te brinde su perdón. Juan 17:3. Esta es empero la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Jóvenes, varones, hermanos, de nada sirve el trabajo que hacemos aquí, de nada sirven los estudios temporales que puedas tener aquí, la mejor carrera, la mejor ingeniería, no me sirve de nada, no me importa, porque la vida eterna es que conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esa es la vida eterna. No es mi carrera, no es mi casa, no son mis carros, es conocer a mi Padre, es conocer a Cristo al cual ha enviado por mí. Romanos 10:16. Desgraciadamente, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? De manera, hermanos, que cuando predicamos el evangelio, enseñamos o evangelizamos fielmente la palabra de Dios, fielmente. No nuestras opiniones, no lo que yo pienso, no, sino que cuando predicamos fielmente la palabra de Dios, somos verdaderos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que usted y yo evangelizamos, predicamos, enseñamos la palabra de Dios fielmente, es Cristo hablando por medio de nosotros. Si tan solo creyéramos eso, mis hermanos, de verdad, que lo creyéramos con convicción, qué actitud tan diferente tendríamos a escuchar la palabra de Dios. No nos importaría quién predica, no nos importaría si me cae bien o me cae mal, porque yo sé que es Cristo hablando a mí, a mi vida. Conclusión, hermanos: seamos una iglesia sumisa a la voluntad de Dios por medio de los que Dios ha puesto enfrente, de los que Dios ha puesto enfrente. Seamos sumisos, hermanos. Seamos obedientes a la voluntad de Dios. Seamos una iglesia que salga a evangelizar, puerta por puerta, puerta por puerta. Y también evangelismo como ya lo sabemos hacer. Y cuando salgamos a hacer eso, y cuando usted salga a hacer eso, no se le olvide, hermanos, que el Señor está con nosotros. Pero tampoco se le olvide que todas las huestes del infierno se van a oponer a usted. Pero aunque todo se oponga y el enemigo se oponga, nada va a apagar el fuego ni el avance de la iglesia. Porque nuestra arma en el evangelio es Cristo. Cristo va con nosotros. Mientras la iglesia no se aparte de Cristo, el enemigo siempre se va a oponer. Mientras la iglesia no se aparte de Cristo, hermanos, Cristo va a estar con nosotros. Una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo será derrotada una y otra vez. Y lo mismo aplica para cristianos. Un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo será derrotado una y otra vez. Hermanos, preparémonos pues para el llamado que todos tenemos, que somos embajadores de Cristo: ir y predicar y doctrinar a todas las gentes hasta lo último de la tierra. Joven, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Mi hermano varón, ¿qué hemos hecho? Porque todo lo que hemos hecho aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Llévese esto, hermano. La vida eterna es conocerlo a Él y a Jesucristo. Si usted piensa que ya domina el evangelio, hermanos, no estamos
estamos ni al 1% de lo que es el Evangelio, del conocimiento que es el Evangelio. Hermanos, tengamos cuidado y busquemos prepararnos para la gloria de Dios. Buscamos prepararnos para el llamado que Dios pueda tener. Y eso es esperar en Jehová. Esperar en Dios. Estudiando, orando, ayunando, consagrándonos en esfuerzo. Yo sé que no es perfección. Nos equivocamos, yo me equivoco. Esfuerzo, hermanos. Esfuerzo. Dios los bendiga, hermanos. Y Cristo viene pronto.